consideración. Veo que la inclinación del relleno tiene 10 grados. Entonces voy a tener que trabajar con una gráfica también inclinada. Y que si yo quisiera tomar, por ejemplo, una inclinación como la que estamos observando acá, entonces yo tengo que irme también a la zona donde está el nivel freático, acá, ¿no? Y trazar, digamos, una línea aproximada, o sea, bosquejando, ¿no? Bosquejando como quien dice, espero obtener estas condiciones. Y aquí también, ¿no? Aquí también habrá una cierta inclinación. Por ahí más o menos va a estar mi gráfica. Ahora, va a haber un punto de quiebre, pero yo sé que gamma z vale 0 y comienza y es lineal, ¿no? Entonces eso me puede dar una idea de que yo puedo tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre, vamos a suponer una gráfica de este tipo, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una gráfica así. Acá será el punto de quiebre, ¿no? Y continuará por acá. Entonces, hay un punto de quiebre acá por el nivel freático. Ojo que no es aquí, ¿ah? Miren, ese es otro punto importante. Cuando ustedes no quieran confundirse dónde tienen que hacer el quiebre, tienen que recurrir a la vertical virtual. La vertical virtual está dando la separación de los suelos. Y sobre esos puntos que pudieran tener divisiones, diferentes tipos de suelos, o pudieran tener divisiones por nivel freático, de ahí tiene que nacer una paralela a esta superficie. ¿De acuerdo? Sobre ella van a dibujar. Entonces el primer tramo llega hasta este punto y luego un punto de quiebre hasta este otro punto. Solamente se inclinan los suelos, la gráfica de presiones de los suelos, no la del agua, no la de la sobrecarga si la graficamos aparte. ¿De acuerdo? Y entonces ahí ya tengo esa gráfica y por supuesto tengo que sumarle acá, ¿no? La debida al agua, ¿no? Esta es la que está debida al agua. Pero también tengo sobrecarga. Y en esa sobrecarga viene mi problema. ¿Qué hago? Le voy a trazar un rectángulo. Digamos que quiera trazarle yo un rectángulo, ¿de acuerdo? Le voy a trazar acá un rectángulo. Pero voy a tener un grave problema. Esta altura de acá, del rectángulo, ¿es a este nivel? ¿Es a este nivel? Entonces va a haber una interrogante ahí. Por tener esta gráfica, una sobrecarga, me conviene altura equivalente. Y así me evito el problema. Y altura equivalente, ¿a qué es igual? Bueno, yo tengo H sub S igual a Q sobre gamma. ¿De acuerdo? Puedo tener coseno de omega, pero coseno de omega acá vale 0 por coseno de beta de 10 grados entre coseno de omega menos beta, o sea, de menos 10 grados. Y listo, y aquí encuentro cuánto vale la altura equivalente. Vengo y lo coloco acá. Y ahora, sobre este punto es que voy a trazar recién mi gráfica. ¿De acuerdo? Y acá habrá un quiebre también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? El suelo real es esto. Todo este suelo real. ¿De acuerdo? Y ya me olvido de esta sobrecarga. En algunos exámenes inclusive usan altura equivalente y le suman un diagrama rectangular de sobrecarga. Ya eso es redundar, porque ya se tiene ya la sobrecarga. Yo trabajo con la altura equivalente, me olvido del diagrama ya, del diagrama rectangular, por supuesto. ¿Cuándo me conviene usar este diagrama? Cuando beta vale 0. Si beta vale 0, más fácil es dibujar este diagrama rectangular. Vamos a la zona pasiva. La zona pasiva también tiene allí, como observo yo, una vertical virtual. ¿De acuerdo? Y sobre esta vertical virtual voy a recostar una gráfica igual a esta.
Gamma por Z más 2 veces la cohesión, eso me va a dar una gráfica con una magnitud positiva, digamos acá. Y esta magnitud va a tener, esta magnitud va a tener, por ejemplo, una gráfica así y un punto de quiebre seguro, ¿no? Por el nivel freático. Es trapezoidal, ¿se dan cuenta? Pero a esto además le tengo que sumar el nivel del agua. No tengo que sumarle sobrecarga, porque no tiene. Pero hay algo importante que se genera acá. Acá aparece un material que descansa en el pie del muro. Y acá aparece un material que descansa en el talón del muro. Y eso va a entrar en mi cuadro de momentos. ¿De acuerdo? Un caso adicional es el valor de esta magnitud en ese nivel es igual al que está acá. Entonces yo lo voy a colocar en sentido vertical. Y la magnitud de este valor, digamos B acá, ¿no? Este que sea A para diferenciarlo, y B lo voy a colocar en la base en este otro extremo. Y entonces voy a poder trazar, por ejemplo, en este punto, ¿no? Trazar pues acá una línea que me genere pues pasa con el lapicero. Una línea que me genere este diagrama que vendría a ser la supresión. ¿De acuerdo? Entonces, sin haber hecho ningún cálculo, o cálculo alguno, tengo ya el diagrama. Cuando yo comience a tabular, de pronto me puede autocorregir la fórmula y decir, ay, ya caramba, me había olvidado de este detalle, ¿no? Pero ustedes tienen que acostumbrarse a bosquejar y saber hacia dónde van. Entonces acá yo tengo pues el diagrama de la zona de los empujes pasivos con un quiebre, etc. Si la pregunta es encontrar los diagramas de empujes alrededor de este muro, ustedes tienen que encontrar todas las fuerzas que se presentan, ¿de acuerdo? El agua tendrá acá otra resultante. Un caso también importante es que cuando graficábamos, por ejemplo, un diagrama de empujes, lo podíamos transformar en figuras geométricas notables, por ejemplo, rectángulos y triángulos. Si acá yo tengo en la parte inferior un trapecio, ¿no? Que está formado por esta línea, limitado por estas líneas, ¿no? Entonces es común confundir en el examen, ¿no? ¿Cuáles son el rectángulo y el triángulo? Algunos hacen esto y generan aquí un triángulo, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es entender de que esta gráfica ha sido un poco torsionada hasta alcanzar los 10 grados. Pero si yo lo regreso a la horizontal, lo que yo hago es trazar una vertical que es paralela a esta. Y ese sería mi rectángulo, con una dirección inclinada también. Y este remanente sería mi triángulo, que tendría también una relación, una fuerza inclinada. En la parte superior tengo también un trapecio, ¿no? Un trapecio formado por esta inclinación, por esta línea de mi diagrama de empujes, perdón, y esta vertical. Cuando yo lo regreso a horizontal, trazo un rectángulo y un triángulo. Entonces lo que hago es pasar una paralela, ¿no? Con respecto a esta figura. Y acá estará mi resultante correspondiente a ese rectángulo y por acá estará la resultante correspondiente al triángulo. Entonces, eso es importante porque en muchos de los casos lo que hacen es por este punto trazar una ortogonal acá, ¿no? Hacen esto, le trazan una ortogonal y lo convierten en rectángulo. Eso no es correcto. Entonces, el criterio debe prevalecer. O sea, si yo tengo 0 grados en beta, la gráfica es horizontal, así trazo el rectángulo y así de esta manera el triángulo. Pero si ahora yo lo estoy rebatiendo 10 grados, lo he empujado y forzado, pero pivotea,
sobre esta vertical, pivotea sobre esta vertical, entonces pues mi rectángulo se forma acá, ¿no? Y aquí también, igual acá. Y deja los triángulos remanentes, ¿no? Un punto importante también es, consideren acá los valores que tienen. Por ejemplo, 27.5, este valor de acá puede ser 36.8, este valor de acá puede ser 20, este valor puede ser acá 5, no sé. Considérenlo, porque es mucho más práctico resolver el ejercicio mirando una gráfica que resume todos los valores que ustedes han encontrado. Sus figuras geométricas se van a formar rápidamente y pues voy a detectar con facilidad valores, ¿no? Por ejemplo, yo conozco este punto, este valor lo conozco, entonces pues lógicamente conozco este otro valor. ¿Y cuánto vale la base nueva del triángulo? La diferencia de 27.5 menos de pronto vale 7.5, entonces ya tengo esta base para hallar la resultante. Medio de la base por la altura, ¿no? Me va a dar esta resultante. Entonces, es la forma y orden como ustedes desarrollen. Y esto va a ir, por supuesto, a la gráfica de la tabulación de las fuerzas verticales, de las fuerzas horizontales, los brazos de palanca, los momentos, estabilizantes y desestabilizantes. O sea, su trabajo es sistemático, pero cuando es bien elegido los puntos de referencia de su gráfico, ¿no? Entonces, tienen aquí ustedes tienen ustedes aquí una posibilidad de desarrollar, por ejemplo, ordenadamente su cuadro. Y ese sería el diagrama, eso es lo que ustedes van a esperar. Este diagrama no, por supuesto, ¿no? Eso es lo que van a esperar. Entonces, cuando yo comienzo a desarrollar, tengo que encontrar casualmente esas condiciones. Y mi trabajo va a ser simplemente, pues, subdividir, encontrar las resultantes, sumar las fuerzas, sumar los momentos y encontrar si es estable o no, de acuerdo a lo que me pidan. Por el método de factor de seguridad global, como es este caso que me están preguntando que verifique las dimensiones, o por el método de estado límite. Aquí le piden verificar las dimensiones, es decir, el muro ya tiene un predimensionamiento. Y entonces yo, para decir verificar las dimensiones, quiere decir que me preguntan si el muro puede quedar tal con las dimensiones que he elegido. Eso es verificar las dimensiones propuestas. Para yo verificar eso, tiene que comprobarse por el método que ese muro es seguro al vuelco, seguro al deslizamiento y además la capacidad de carga. Si eso se cumple, las tres condiciones, entonces yo puedo afirmar que el muro puede quedar tal como se ha dimensionado. ¿De acuerdo? Y esa es una pregunta interesante, porque como yo tengo que verificar el diseño, hay un detalle que no pueden olvidar, que los empujes pasivos, por ejemplo, si este punto era A, este punto era B, este punto era C, se convierten en A medios, B medios y C medios con fines de diseñar. Si la pregunta es hallar las presiones alrededor del muro, queda como ABC, nada más. Pero como esto es diseño, se toma la mitad de los empujes pasivos. ¿De dónde proviene eso? Proviene de esta condición. En una situación cualquiera, yo siempre tengo para un elemento a una profundidad dada m, yo tengo gamma por z. Gamma por z, ¿no? Y me daba el empuje en las condiciones de reposo. Acá este muro no tenía ningún tipo de, esta partícula M no tenía ningún tipo de problema en desplazamiento lateral, era cero. Y la envolvente de falla, por supuesto, estaba un poco alejada. Cuando esto se comienza a excavar para colocar el muro, el suelo trata de ocupar esos espacios y este M comienza a desplazarse.
definición de empuje activo. Pero la condición de gamma por z sigue siendo la misma, por lo tanto, pivotea sobre este punto. Y acá comienzan a nacer nuevos círculos hasta que llega un momento donde debe estar en la falla, porque este material falla, ya la envolvente falla es tangente al círculo de Moore y este sería el empuje activo. Y lo mismo sucede para este otro elemento que va a tratar de sostenerse. Entonces, los círculos de Moore comienzan a crecer, ¿no? Comienzan a crecer hasta que llega un instante donde alcanza una magnitud tal, ¿no? En que este sería el empuje pasivo. Y como el empuje pasivo, ¿no? Como el empuje pasivo juega a favor porque tiene una fuerza resistente, entonces, para darle una condición de diseño, yo lo llevo hasta la mitad, ¿no? Tomo la mitad del empuje pasivo, a eso le llamo empuje de cálculo, que es igual al empuje pasivo entre 2, y que al mismo tiempo sigue siendo bastante mayor que el empuje activo acá. O sea, le estoy dando la posibilidad de que falle. Le estoy reduciendo la fuerza que juega a mi favor, la estoy reduciendo a la mitad. Es un concepto de factor de seguridad también, ¿no? Pero esto es cuando voy a diseñar. Entonces, bajo esas condiciones, yo tengo ahora un empuje pasivo, tendría que ser PP de cálculo, ¿no? Para ser exacto. Y de esa manera llevo adelante mi proceso de diseño, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es, encuentren los diagramas de empujes alrededor del muro. Bueno, es ABC los valores de los empujes acá, ABC. Si le digo diseñar o verificar que las dimensiones pueden quedar tal como están, empleando el método del factor de seguridad global, ustedes tienen que tomar los valores de empuje pasivo de cálculos, ¿de acuerdo? Y esos empujes pasivos de cálculo son los empujes pasivos entre 2. El 50% de su magnitud. No estamos alterando mucho todo el sistema porque esa mitad, ese empuje de cálculo sigue siendo bastante mayor que el empuje activo, o sea que no debe preocupar. Lo que sí deben ustedes pensar en esta gráfica es con un mínimo de fuerza que llega a ser menor que la del empuje en estado de reposo, se puede generar el derrumbe. Yo no necesito mucha fuerza para que esto se derrumba. Pero sin embargo, tratar de sostenerlo necesito una fuerza bastantes veces o varias veces mayor que la del empuje activo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuán grave es generar una excavación, ¿no? Donde quiero construir sótanos, por ejemplo, y que por cuestión de tiempo hoy no encofro, mañana sí encofro, pasado voy a vaciar el concreto por partes, etcétera, cuando ya el suelo apenas se excavó, comenzó a moverse. Imperceptible a la vista, sí, pero una vez que coge inercia, el muro se va a derrumbar con mucha facilidad. Y cuando ustedes quieran reaccionar, siendo los residentes de obra, y quieran sostener ese material, ni con la maquinaria lo van a poder hacer. Así le pongan puntales, pongan madera, pongan la maquinaria, no lo van a poder sostener porque la fuerza que ustedes requieren para sostenerlo es bastante mayor que la que se requiere para que se derrumbe. ¿De acuerdo? Entonces, en sus cursos de construcción, no sé si es construcción 2 o 3 llevábamos esto, que eran las calzaduras. Funciona acá. O un trabajo progresivo de sostenimiento. Yo no puedo poner en riesgo a propiedades de tercero por generar mi propia construcción. ¿De acuerdo? Ustedes van a ser contratistas seguros o residentes y van a estar inmersos en eso. No escatimen, llamen siempre a su compañero que siguió la especialidad de mecánica de suelo o geotecnia, consulten, estoy bien, voy mal, no pierden nada, ¿no? Entonces, es parte de la ingeniería y casualmente hay muchos problemas ya en litigio por estas razones. Es común. Muertes hay más de 33.
que actúan sobre el muro, o todas las presiones que actúan sobre el muro. ¿De acuerdo? Ingeniero, disculpe, o sea, ¿no sería calcular la resultante, lo que está, todo ese diagrama detrás del pie del talud, sino sería como por partes, el agua como una fuerza y todo lo que es el empuje, en este caso activo? Claro, ustedes hacen su cuadro y tabulan. Por ejemplo, a este rectángulo que habíamos señalado acá, le pueden llamar empuje activo 1. A este triángulo le llamarán empuje activo 2, la fuerza resultante, ¿no? En este otro diagrama de empujes tienen acá una fuerza y esta le llamarán empuje activo 3. Aquí empuje activo 4. Esta fuerza será empuje del agua. Y si este es el diagrama que quedara, este sería el empuje de la sobrecarga, ¿no? Aquí tendríamos de pronto una división, acá un rectángulo y un triángulo por debajo, porque este es un trapecio. Aquí el triángulo tendrá un empuje de supresión, que podemos llamarle, ¿dónde nos quedamos? 4 o 1, por ejemplo. Y para el diagrama rectangular que va en el punto medio, empuje de supresión, ¿no? 2. Aquí tendríamos el empuje pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, este empuje pasivo está compuesto de este empuje pasivo 1, empuje pasivo 2 del triángulo, acá habrá otro rectángulo, ¿no? Empuje pasivo 3, empuje pasivo 4, empuje del agua en la zona pasiva, ¿no? Tenemos acá, este sería la carga, el peso del relleno del suelo en la zona activa, ¿no? Peso del relleno de la zona pasiva. Esa nomenclatura, esa numeración, ese orden ya depende del diseñador, ¿no? Nosotros habíamos empleado en clase anterior, me parece, una tabulación de esta naturaleza, ¿no? Yo numero acá, numero, y entonces comienzo a observar las fuerzas que son verticales, las fuerzas, los momentos debido a las fuerzas que desestabilizan, estas son las de los diagramas de empujes activos, ¿no? Y estará también la del agua que va en sentido activo, estará la sobrecarga también, todo eso está aquí, ¿no? Y habrá otro momento más estabilizante que corresponderá seguro a la del empuje pasivo, ¿no? Que va en sentido contrario. O sea, la numeración que usted emplea acá, de repente P sub 1, P sub 2, P sobrecarga, P, ya es lo que usted pueda definir para poder trabajar. Pero el generar una matriz de este tipo por fuerzas para determinar cuáles son los momentos le va a ayudar mucho porque las expresiones de chequeo por vuelco y de deslizamiento depende casualmente de la sumatoria, ¿no? Porque acá usted necesita estas sumas ya. ¿De acuerdo? Ahora, esto en el Excel pues es mucho más rápido por lo tabular, ¿no? Esa es la de chequeo de vuelco, por ejemplo, que lo habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, en el caso usted nos pida, digamos, eh, hallar las fuerzas que actúan sobre el muro, ¿sería correcto representarlo como usted lo ha hecho? ¿O tendría que hallar una resultante total por todo lo que es el terreno, incluyendo el agua, como una sola fuerza? No, 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 no. Es así, lo pueden particionar y hallar todas las fuerzas que actúan sobre el muro, ¿no? ¿Cuándo uno totaliza? Cuando ya estamos en el diseño. Porque yo hago una sumatoria de la columna de todas las fuerzas horizontales o verticales, ¿no? Ahí nomás totalizo. Pero si me preguntan cuáles son las fuerzas que actúan, yo la puedo dividir como empuje activo 1, empuje activo 2. Lo señalan, por supuesto, cuál es, ¿no? Eso sí. ¿De acuerdo? Y Ok. si ustedes grafican esto y aquí al costado le ponen
igual a 12, no sé, kilonewton metros cuadrados, qué sé yo, y acá igual a tanto, y acá igual, etcétera, es mucho mejor, ¿no? Porque de pronto ese ejercicio continúa y en la siguiente pregunta le dicen hallar el chequeo por vuelco. Entonces necesita el valor en la gráfica. Es más objetivo poner los valores en la misma gráfica porque le permite hacer cálculos complementarios al instante. En cambio, si no lo pone, va a tener que recurrir a todo lo que usted escribió, ¿no? Y va a comenzar a buscar ya este era, ¿no? Este es el valor. Y de pronto se va a equivocar, porque puede confundirse. En cambio, si usted ya coloca el resultado que calculó en su gráfica y lo coloca cuánto vale cada uno, entonces mi problema está resuelto, ¿no? Es mucho mejor. Ahora, inclusive cuando hacemos este proceso por factores de seguridad global, yo puedo usar el mismo bosquejo para estado límite. Entonces, puedo, en respuesta al examen, usar en color azul, por ejemplo, esto, y en color verde el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando es estado límite, esto baja a 9.8, ¿no? Y el otro usa el mismo gráfico, o sea, agiliza su proceso, ¿no? Eso ayuda porque la forma de los diagramas se conservan al pasar de factores de seguridad global al método de estado límite. ¿De acuerdo? Y los brazos de palanca ya habíamos dicho que son los mismos, ¿no? Entonces eso ya tiene un gran valor, ¿no? Allá. En la revisión que ustedes van haciendo y van comprendiendo, se dan cuenta qué es lo que es constante, qué es lo que es fijo. El proceso siempre es el mismo producto, pero lo tengo que llevar a una cierta aplicación y lo pueden replicar, ¿no? ¿De acuerdo? Hay algo que tal vez vale la pena comentarlo. A ver, ¿dónde tengo algo de espacio? Acá. Miren, cuando la gráfica es inclinada, ¿no? Cuando la gráfica es inclinada, yo he podido darme cuenta que el alumno tiende a confundirse, como es lógico, porque así lo hemos aprendido, ¿no? En la descomposición de la fuerza. Por ejemplo, yo tengo esta gráfica inclinado, mi gráfica es inclinada, vertical virtual, acá hay un diagrama triangular, digamos, y acá yo tengo una fuerza empuje activo 1. Entonces, ustedes tienden a descomponer y dicen, bueno, esto es el empuje activo 1 vertical, empuje activo 1 horizontal, ¿no? No lo hagan, no lo hagan y consideren que ese es el mismo valor que está actuando de manera horizontal. Recuerden que es un esquema, la inclinación de la gráfica es un esquema simplemente. Porque si ustedes lo hacen, es probable que estén, si consideran aquí beta, tendrían ustedes el empuje por coseno del ángulo de la inclinación y eso es menor que 1, dará pues seguro 0.97 y algo, ¿no? Y entonces le están bajando magnitud. Pero si yo considero el mismo valor y lo trato como si fuera un horizontal, ¿no? Porque eso es lo que van a hacer, entonces mi problema está resuelto y estoy del lado de la seguridad, ¿de acuerdo? No conviertan y también no traten de sumar un seno de la fuerza para poner una fuerza vertical adicional, no tampoco. Punto de aplicación, otro problema que presenta. No saben si es acá al final del triángulo, acá es la distancia o es esta, no lo saben. No se preocupen. Siempre la distancia se recurre a la vertical virtual. Esta fuerza pasa, ese es el triángulo, ¿de acuerdo? Ese es el triángulo. Ese es un tercio de la altura. Esa es la altura que ves el brazo de palanca, la que está sobre la vertical virtual. ¿De acuerdo? Normalmente yo hacía que el alumno lo resuelva en el aula, el ejercicio, y luego me acercaba a cada uno y le preguntaba o tenían las inquietudes y me preguntaban. Y así era la mejor manera de ir aclarando algunas cosas.
ahora por la forma como estamos trabajando, es que he querido ir tocando algunos puntos que recuerdo que me consultan cada vez que están dando estas prácticas de habla, ¿no? Que son, no son calificadas, pero se dan, el alumno comienza a desarrollar, ¿no? Comprendo la dificultad que tienen también ustedes de poder reproducir esta información, pero tratemos de hacer ese esfuerzo. Por eso le hago estos comentarios. ¿Dónde está la gran ventaja? Que lo van a poder hacer en su Excel. Por eso que revísenlo bien, chequeen estas cositas que le estoy diciendo, revisen las hojas de cálculo. Eh, Algunas veces comparten sus compañeros la hoja de cálculo. Por lo menos antes del examen, denle una revisada pues, para ver si está funcionando bien, de pronto ustedes, y así además van mejorándolo, ¿no? Traten de hacer su hoja de cálculo amigable, no escatimen, ahora ya no hay problema de la memoria, no escatimen en el nombre, que es muy extenso, mejor lo reduzco, pongo iniciales, y después llega el examen y no se acuerdan qué significan las iniciales, ¿no? O se confunden con mucha facilidad, ¿de acuerdo? Traten de resolver este ejercicio, bueno, que ya no se ve nada prácticamente, pero traten de resolverlo porque ustedes lo tienen en su aula virtual. Y así ante las dudas me preguntarán y dirán, ¿qué hago aquí en estos casos? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte sustancial que quería comentar. Estos son los muros emboladizos y el examen definitivamente trae diseño de muro emboladizo. Por eso es que he querido tomar ese tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Hay varias cosas que se pueden tocar, por ejemplo, donde interviene estos empujes. Y uno de los puntos importantes es las inclinaciones que pueden haber y las tablestacas también, ¿no? Eh, Tengo la impresión de que mucho de las excavaciones que se hacen demanda un sostenimiento. Y aquí puedo tener dos situaciones. Emplear una tablestaca o emplear tal vez una intibación. Existe una cierta diferencia en este proceso y la vamos a tocar en dos partes, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la tablestaca en el sentido de que me permite hacer um, digamos, una comparación inmediata de lo que son los muros de contención. Hay que entender de que tiene ciertas características este tipo de elementos, ¿no? Y una de las características es que son temporales. O sea, yo lo pongo mientras que puedo sostener el suelo para que me permita hacer un trabajo principal. Por ejemplo, abrir una zanja y colocar una tubería en un terreno que es deleznable y que la vibración misma pueda debilitarlo, me obliga a tener un sostenimiento temporal que me permita trabajar y luego lo retiro y se cierra, ¿no? Entonces, veamos aquí, eh, yo puedo tener esta excavación, ¿no? Esta excavación, y aquí abajo vamos a colocar, pues, unas tuberías de desagüe, ¿no? De gran diámetro, por supuesto, ¿no? Tuberías grandes. ¿No? Y acá están los operarios que están tratando de colocarlo. De acá hay un izamiento con una maquinaria que está en la parte externa, ¿no? Con ayuda de un operador ahí, ¿no? Entonces se va izando y se va bajando. Ustedes saben que mientras que esto esté en el aire, pues es fácil de poderlo manejar. Acá ya se ha preparado el solado, la cama, etcétera, y se coloca. Pero la vibración que genera este vehículo, la vibración que genera, puede llegar al talud y derrumbarlo, ¿no?
Estamos hablando de tuberías pues grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando es agua, las zanjas pueden ser de 1,50 m. Cuando es desagüe, estas pueden llegar a 3 metros. Pero cuando ya son este tipo de colectores principales, pueden estar mayores o iguales a 5 metros, ¿no? Como un colector principal, ¿no? 5 metros. Entonces, 5 metros de altura, metido acá una persona como la que ustedes observan, y una maquinaria que iza las tuberías y comienza a vibrar, y estas vibraciones pues van a producir definitivamente el colapso o el derrumbe de ese material. Eso sucedió en, en el proyecto Mesías, que nace pues como un colector principal que corre por la pared del hipódromo de Monterrico, y que al momento que se acerca el vehículo izando la tubería, la vibración derrumbó y murieron los obreros que estaban en la parte baja, ¿no? Entonces, esto es un riesgo. Ahí puedo tener una opción. Una opción sería que yo haga acá un entibamiento, o sea, un sostenimiento que lo puedo hacer con maderas, con cuartones y estos inclusive que reaccionen uno con respecto al otro. Luego que termino, lo retiro y cierro la zanja. Por eso es que una de las características con respecto a un muro es que esto es temporal. ¿De acuerdo? Entonces, siendo temporal, de pronto no me preocupa mucho escatimar en el material que tenga o que el material que emplee. ¿Por qué? Porque puedo recurrir a lo que hay en los almacenes y de pronto hay planchas metálicas de 1 pulgada de espesor que no vendría al caso porque tiene mucha resistencia frente a lo que pudiera suceder en la excavación, de pronto, se me ocurre, pero como es recuperable ese material, lo coloco. Coloco esa plancha porque la van a sostener y luego lo voy a retirar. ¿De acuerdo? Entonces, son situaciones que se dan de manera temporal. Bien, en el caso de una tal estaca, ¿no? El caso de una tal estaca tiene la ventaja que pueden ser hincadas, incrustadas en el terreno y que además de ser sostenida, pueden ser ancladas. Entonces, permite un trabajo secundario. La tal estaca pudiera ser un punto intermedio entre lo que sería una intibación, ¿no? Lo que acabo de explicar es una intibación, que después lo vamos a tocar más ampliamente, ¿eh? Entre una intibación que es temporal y al terminar el trabajo retiro y luego cierro la zanja, o un muro que acabamos de terminar de analizar, que puede ser ya permanente, y un intermedio puede ser la tal estaca, o sea, puede ser temporal o puede ser permanente. ¿Y dónde puedo emplearla? Donde hay dificultades muchas veces y presencia de agua. La generación, por ejemplo, de un área limitada de agua, de presencia de agua, por ejemplo, los puertos, los muelles, algunos ríos, lo puedo limitar por tales estacas que van incrustadas como plancha, y luego el material, el agua que queda atrapada lo bombeo, y luego el fondo marino o lacustre o del río, lo drago, en fin, todos esos procesos me permite la tal estaca hacer un trabajo. De pronto se me ocurre que si esto además es una defensa ribereña, que hago ese proceso de reforzamiento, las dejo allí. Me parece que el sacrificio vale la pena, el costo también. Entonces hay una mixtura, ¿no? Entre lo que es temporal y lo que es permanente. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos que estamos observando ameritan también su diseño porque se requiere conocer los empujes. Entonces, ya sé cómo se calculan los empujes, ya sé si es un suelo friccionante, si es un suelo cohesivo, si es cohesivo friccionante, si es a nivel freático, si hay sobrecarga, ya lo sé calcular. Y lo que tengo ahora es que estimar de qué tipo puede ser la intibación o el tablestacado, ¿no? De eso se trata. Entonces, está vinculado, por supuesto, a lo que es el sostenimiento también. Veamos una introducción acerca de estos elementos, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, a las tablestacas. Y ya con esa base que hemos explicado,
¿no? Podemos ir pensando de que son por lo general unas planchas metálicas que es, corrugadas o con cierta forma, digamos que tengan esta forma. Vamos a especular un poco ahí al respecto, ¿no? Tienen esta forma de planta, vamos a ponerla en isométrica, ¿no? Sería una plancha metálica del espesor, pues, que figuran en los catálogos, etcétera, pero que tiene una gran ventaja, de que dentro de estas ranuras que quedan libres, pueden encajar una siguiente tabla estaca, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces puedo ir formando de pronto una pared de estos elementos. Como estos van incrustados, de pronto van incrustados una cierta profundidad en el terreno, entonces hay un elemento de contención allí. Una vez que hago este trabajo, pues puedo inclusive rellenar esta zona, ¿no? Rellenar esta zona, ¿no? Con material y luego dejarlo a nivel de terreno o tal vez con alguna diferencia. Y al otro lado de pronto tengo no sé, se me ocurre el nivel de agua, ¿no? Nivel de agua. Entonces, la gran ventaja que si yo tengo ese sistema es que me permite mejorar mi rendimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es una zona de playa. El agua llega a esta zona, ¿no? Eh, Coloco las talestacas en este lugar. Acá están incrustadas, ¿no? Las talestacas están aquí. Hay una línea de talestacas que se ven perpendicular al gráfico que estoy haciendo. Luego bombeo este agua, lo bombeo, ¿no? Comienzo a secar, pero el fondo queda pues con un material orgánico, decantado, alterado, suelto, y lo comienzo a aspirar, ¿no? Lo comienzo a aspirar y lo retiro, o sea, lo comienzo a dragar. Y limpio este material, limpio este material. Una vez que ya está limpio el material, comienzo a conformar materiales por capas controladas, ¿no? Capas, por ejemplo, como suelos de canteras, que los voy compactando y lo integro. Entonces, en este momento, ya he logrado una cota, recuperar una cota, y al otro lado tengo el nivel del agua. Pero casualmente, este esquema me permite que puedan entrar embarcaciones a estos lugares, ¿no? Embarcaciones que pueden llevar, pues, contenedores, ¿no? Contenedores, caso de un muelle, por ejemplo, ¿no? Llevo contenedores y en estos lugares construir, por ejemplo, la plataforma de una grúa, ¿no? Cuya pluma, pues, iza los contenedores, rota y los comienza a acomodar acá en este otro lugar, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ganado terreno al mar, hemos logrado aumentar este tirante de agua para que entren embarcaciones más pesadas en zonas cercanas al lugar de interés, ¿no? Y he ganado este terreno donde voy a almacenar estos contenedores, ¿no? Entonces, fíjense esa ingeniería interesante que hay. No lo podría hacer, digamos, querer hacer una excavación para vaciar el concreto, luego colocar el fierro, seguir subiendo hasta ganar este muro. Es complicado. Entonces, ese trabajo de tablestacar me da mucha facilidad y me mejora el rendimiento en estos trabajos, ¿no? Por eso que tiene esta gran ventaja. Y cuando se habla del diseño geotécnico de estas tablestacas, ¿no? Lo que se está haciendo simplemente es analizar los esfuerzos que se producen para poder informar de qué tipo de material debe ser, cuál es el espaciamiento de los anclajes, y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, estas talestacas acá pueden tener unas platinas y cables que van anclados en esta zona, ¿no? O sea, se hace un caso inverso. No sostengo, sino jalo. Y de esa manera puedo entonces establecer ya
una relación del anclaje para que puedan sostener. ¿Qué me va a interesar? Las presiones que hay en ambos lados de la tal estaca, ¿no? ¿Y para qué? Para poder elegir el tipo de tal estaca. La tal estaca puede deformarse por los esfuerzos. La tal estaca puede, como no, tener un cable que la sostenga o que las ancle. Eh, Puedo investigar sobre cuál es la profundidad que necesito acá que se incruste, ¿no? La tal estaca. ¿Para qué? Para que tenga mayor resistencia. Entonces todo eso conforma pues una serie de presiones alrededor de la tal estaca que debo estudiar pues su chequeo por diferentes situaciones, ¿no? Como hemos hecho para el caso de los muros. Entonces es una alternativa que se cuenta para poder también hacer los estudios de las presiones alrededor de este elemento estructural y poderla diseñar. Por lo general, estas talestacas ya están prefabricadas, tienen diferentes espesores, diferentes formas de corrugarse, diferentes formas de anclarse, ¿no? Y que eso, pues, simplemente el trabajo sería, en la parte geotécnica, es encontrar esos esfuerzos para finalmente elegir la más adecuada. Y para elegir la más adecuada hay catálogos del proveedor y uno busca y verifica, ¿no? Rescatando alguna información de allí, comprueba si la tal estaca le puede o no ser útil para lo que ustedes buscan. Entonces, eligen alguna, de pronto esta tiene cierta inercia, tiene ciertos parámetros de resistencia y entonces yo la verifico en mi proceso de diseño y finalmente concluyo de que sí, ese tipo de elemento va a soportar. Nada gano, por ejemplo, encontrando teóricamente una tal estaca que no hay en el mercado, ¿no? ¿Se entiende eso? Y si tengo, por ejemplo, estoqueado algunos elementos, entonces es mejor chequear lo que tengo para saber cómo lo debo colocar, qué tanto anclaje puedo tener. Porque hay que entender algo, que estos anclajes va, a, va a aportar en el sistema dentro de un área tributaria, ¿de acuerdo? Yo puedo tener, por ejemplo, en esta gráfica de arriba, tener acá un anclaje, acá otro anclaje, acá otro anclaje, ¿de acuerdo? Pero este anclaje por área tributaria cogerá la mitad que hay al otro lado, ¿no? Y entonces va a tener un área tributaria. Pero si este cable que tengo en stock no va a soportar, entonces pues puedo acercar más los anclajes, pues, ¿no? Puedo acercar más los anclajes. La cosa es cómo encuentro yo el área tributaria que se justifique el empleo de lo que yo tengo estoqueado. Es una forma de diseñar, ¿no? La otra es que yo compre todo lo que quiero, ¿no? O sea, compro cable, compro la tal estaca, demoran en importarse unos 3 meses, la traen desde Europa, y entonces ahí la cosa se va complicando, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de explicar y lo que debe verse en un aspecto de diseño de esta naturaleza, ¿no? Pero miren lo importante y cómo llega esto a la ingeniería finalmente, ¿no? Ahora, hablar del diseño geotécnico de una tal estaca, ¿no? Es primero encontrar que existen varios tipos del trabajo, de la manera como trabaja estos sistemas, ¿no? Entonces, después de haber encontrado si es una tal estaca anclada, simplemente apoyada, o si es una tal estaca que trabaja en voladizo, o si es una tal estaca anclada y empotrada, me doy cuenta de que cada una de ellas va a comenzar a aportar cierta resistencia frente a los esfuerzos. Por eso es que necesito saber cuáles son y después ir modelando. O sea, tengo que bosquejar cuál es mi tal estaca final de diseño, ¿no? Y ver los problemas de agua que pudieran haber. En estos casos hay agua a los dos lados, ¿no? Hay agua en el suelo que estoy conformando, pero también puede haber agua al otro lado, que puede ser agua de mar, por ejemplo, ¿no? En el caso de los muelles. Y finalmente, la parte del diseño estructural,
no tiene mucho que ver, digamos, con el aporte de elementos complementarios. Es la misma tabla estaca que tiene pues su módulo de rigidez, tiene su inercia, tiene todo que viene en los catálogos y que lo que yo estoy haciendo es simplemente verificar que ese producto me es útil para el caso que necesito, ¿no? O sea, es una filosofía un poco cambiante, pero existe y creo yo que pudiera ser tal vez una de las tendencias en el país en el sentido de que tenemos muy pocos puertos y que en algún momento se va a necesitar de un conocimiento similar. Entonces, basado en este proceso de diseño de una tal estaca, podemos ir ampliando la visión de cómo podemos hacer los análisis cuando se presenten, porque pueden ser también elementos de concreto, pero sabemos que a ambos lados hay materiales, sabemos que estos materiales, estos elementos o sostenimientos están sujetos a diferentes diagramas de presiones y nos va a permitir hacer esos análisis, ¿no? O de lo contrario, comprender lo que está sucediendo en un determinado sistema, ¿no? Entre las diferencias de las tablestacas que estábamos conversando, pues una primera es la que es anclada, simplemente apoyada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un desnivel a salvar, ¿no? Que ya sabemos que son la diferencia de las cotas de los terrenos que queremos y la que existen, ¿no? Y además observamos que la tal estaca está incrustada acá en el terreno, ¿no? Pero esa profundidad puede hacer que esa tal estaca gire o no gire, ¿no? Claro, si yo la coloco muy superficialmente, la fuerza del suelo que existe acá, la fuerza del suelo puede pandear esta tal estaca, ¿no? Y hacer que aquí gire con respecto a esta vertical, ¿no? Además, si yo no le coloco este anclaje, entonces va a vencer a la tal estaca y de pronto pudiera haber terminado, no sé si me ocurre, de esta manera, ¿no? Una tal estaca que termine de esta manera, prácticamente por los empujes del suelo. Entonces, ¿qué he hecho acá? He conseguido colocar un cable que la tensión aporta y lo sostiene, pero también la tal estaca deformada pivotea en ese punto, pivotea, ¿no? Entonces, el terreno, una deformación, ¿no? Y luego llega al anclaje y este genera, pues, evita el desplazamiento lateral, es cierto, pero trabaja el acero para jalar la tal estaca. Cuando eso sucede, esta tal estaca está teniendo ciertas deformaciones y genera diferentes empujes. Entonces, acá observamos que este suelo, ¿no? Genera los empujes activos. Y todo lo que está a la derecha sería activo. Sin embargo, como pivotea en este anclaje, en este punto anclado, esta zona, ahora la tal estaca está presionando el terreno en ese sentido. Entonces es un trabajo mixto, ¿no? Mientras que acá hay empujes activos, acá hay empujes pasivos en un mismo diagrama, ¿no? Por otro lado, debemos reconocer que por debajo del terreno, esta zona también es empuje pasivo, ¿no? Entonces, a eso voy. Comenzamos a interpretar esa gráfica, a entenderla y tratar de encontrar las fuerzas que al final nos va a permitir un diseño. Tenemos además esta profundidad, ¿no? Esta profundidad tendría que ser una profundidad de empotramiento, digamos, pero para que sea una profundidad de empotramiento tiene que tener una cierta profundidad que evite todo tipo de movimiento. Por ejemplo, si yo quito este anclaje, tendría tal vez que profundizar más, porque si no, los empujes del suelo van a vencer ese elemento, ¿no? Entonces, en una condición para una tablestaca anclada y simplemente apoyada, observamos que está anclada, anclada y simplemente apoyada, ¿de acuerdo? Esa es la característica de esa tablestaca. Cuando eso sucede, en la zona del anclaje, en la zona del anclaje, no hay desplazamiento, no hay desplazamiento, por lo tanto pivotea.
¿de acuerdo? Perdón, no hay desplazamiento. Pero lo que sí va a haber es un giro, y el giro se ve acá. Entonces, en este punto, el giro es diferente 0 y el desplazamiento es 0. En la parte de la base, el giro es diferente 0, claro, porque acá había una deformación ya, ¿no? El giro es diferente 0, ¿no? Pero no hay desplazamiento en esta dirección, ¿no? No hay desplazamiento. Eso es característica de anclada simplemente apoyada. Veamos aquí, anclada y semi-empotrada. Está anclada, pero además está semi-empotrada porque la profundidad de, ¿no? Esta profundidad total de empotramiento está formada por la profundidad de simplemente apoyada más un delta de D, o sea, hay un adicional. Entonces, los trabajos comienzan viéndose cuánto es esa profundidad de apoyo, ¿no? Y cuál sería el delta de D que me considera un empotramiento. ¿Y cómo se presentan las características en estos puntos? Por ejemplo, puede haber giro, ¿no? Puede haber giro, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces acá voy a tener un giro de la tal estaca. Pero el desplazamiento es 0. O sea, no se va a desplazar ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, hay giro. En la zona del anclaje, yo tengo que hay giro, ¿no? Hay un giro, pero no hay un desplazamiento lateral. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que la profundidad que tiene la tal estaca le va a ofrecer mayor resistencia, casualmente porque está semi-empotrada. Ya no solamente apoyada, sino semi-empotrada. ¿Correcto? ¿Qué pasa con una tal estaca que está anclada y empotrada? Miren, anclada y empotrada. Aquí yo tengo la profundidad de apoyo más un delta de D. Pero ese delta de D es tal que la suma de esta profundidad es tal que no hay ni giro ni desplazamiento. O sea, se mantiene prácticamente, por acá se ve cierta deformación, pero prácticamente se mantiene esto sin ese tipo de movimiento. Es decir, si hay alguna curvatura que se pueda generar, pues va a ser muy, muy superficial el inicio de esto, ¿no? O sea, puede ser esta tal vez la deformada más exacta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí el caso de una tablestaca que está anclada y empotrada. ¿Qué es lo que tengo que determinar en este punto de anclaje? ¿No? Si existe giro, lo cual es cierto, y el desplazamiento es 0. Y en la parte empotrada, quiere decir que no hay giro ni tampoco desplazamiento lateral. O sea, lo he incrustado, lo he llevado a mayor profundidad la incrustación para que le dé una mejor estabilidad al sistema. Eso es lo que estoy analizando. Veamos ese número 4. En el esquema 4 tenemos una tablestaca que está anclada, ¿no? Anclada, correcto. Está empotrada, la profundidad necesaria para que se dé estas condiciones, ¿no? Pero permite ceder al anclaje, Por eso es que acá sí hay una diferencia o un desplazamiento. El desplazamiento es diferente de 0 y el giro diferente de 0. O sea, aquí sí se da parte del giro, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿y cuándo empleo este tipo de sistemas? ¿No? ¿Cuándo lo puedo emplear? Bueno, puede ser una especie de sistema post-tensado, por ejemplo, ¿no? En ese post-tensado, yo genero el estudio de la tensión del cable, de tal manera que cuando ya estén los materiales rellenos, tiemblen al cable y el cable trabaje pues en un porcentaje de mayor eficiencia, ¿no? Pues un cálculo un poquito más interesante, ¿no?
no sé, se me ocurre, yo tengo este sistema acá rectangular, está anclado y cuando comienzo a colocar estos rellenos van a generar una cierta fuerza y de pronto lo coloca ya con cesión. Entonces, mi diseño de pronto estuvo prácticamente de esta manera, se me ocurre. El cable de anclaje y los rellenos que voy colocando van generando presión y va cambiando de posición, sigo rellenando por capas y esto se va volviendo vertical y al final termina vertical. Pero como tengo un cable prácticamente tensado, pues le estoy haciendo trabajar su eficiencia, ¿no? Es una situación, ¿no? Entonces, estos sistemas también se pueden estudiar que son ancladas, empotradas, pero con cesión en el anclaje, ¿de acuerdo? Y veamos acá el caso de una talestaca en voladizo. La talestaca en voladizo no tiene anclaje, como ustedes ven, ¿no? Pero sí está empotrada. Claro, le trata de dar una mayor condición, digamos, de resistencia al empotrarla. Mi trabajo se va a reducir a encontrar cuál es esta profundidad de apoyo y cuánto es lo que yo tengo que incrementarle a esa profundidad, de tal manera que este sistema no permita ni el giro ni el desplazamiento. Por alguna razón necesito que acá tenga esa libertad, entonces los empujes que van a generar la van a deformar, pero la resistencia de estas placas van a permitir sostener el material. No es por mayor relevancia, de pronto puede ser solamente encauzamiento, puede ser un sostenimiento donde aquí no hay, digamos, una carga muy considerada y lo que quiero es simplemente retener. Y esa retención que confine, ¿no? No tengo mayor expectativas al respecto. Entonces, con esos sistemas, por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo de colocar una talestaca que se llama voladizo, ¿no? Entonces, la deformada de las talestacas, no necesariamente son como la hemos dibujado nosotros con la línea punteada, por si acaso, sino que tiene cierta complejidad en su deformada, ¿no? Nosotros habíamos estudiado, por ejemplo, en un muro que es rígido, el suelo es phi, mi diagrama es gamma por z por k sub a. Pero en este caso hay un efecto, ¿no?, de la tal estaca, y si estuviera anclada con mayor razón, ¿no? Entonces, los diagramas que se presentan son un poco más complejos. Aquí sería empuje pasivo, acá estaría el empuje activo, acá tendríamos un empuje pasivo también, y si está empotrada, hay un adicional, como vemos acá, que aparece un empuje activo, ¿no? Activo aquí, se complementa con un pasivo adicional. O sea, no es, digamos, esta línea tan rígida como la que habíamos estudiado en los muros. En el caso de la tal estaca, vamos a tener que encontrar un mecanismo de normalización de su deformada para poderla trabajar. De eso se trata, ¿no? Y por eso es que hay una diferencia sustancial de las partes, ¿no? Por ejemplo, las talestacas, ¿no? Las talestacas, generalmente hay agua al otro lado, ¿de acuerdo? Generalmente hay agua al otro lado. O sea, la utilizo cuando yo tengo esa dificultad de ingresar a un espacio donde no puedo realizar trabajos rutinarios de ingeniería. Entonces, lo primero que hago es colocar una talestaca. Y en el caso de un muro, generalmente hay tierra del lado opuesto. Y eso me hace recordar, hay un sistema, por ejemplo, que han estado empleando en el metro, ¿no? En el cual el proceso coloca primero una pared de sostenimiento, ¿no? Vamos a suponer de que esta es la zona de trabajo en una sección transversal, acá está el nivel del terreno,
y entonces hago una excavación acá donde voy a vaciar el concreto, ¿de acuerdo? ¿No? Voy a hacer acá concreto, y luego que vacío el concreto aquí, hago la excavación. Y la excavación la hago hasta acá. Todo este material se va. O sea, he hecho un trabajo inverso, ¿no? La zona del metro, ¿no? Donde está detrás de Palacio, de Gobierno, en este lugar, tiene un sistema de túnel, ¿no? Que confina los materiales de esta manera, ¿no? Entonces lo mismo hago en este otro lado, hago las excavaciones, hago el vacío de concreto, de pronto hasta puedo colocar malla internamente, ¿no? Y luego una vez que ya está, lo retiro, lo retiro. Cuando ya se retiraba todo este material, le colocaban una tapa acá. O sea, aquí había una pequeña adaptación, ¿no? Por ejemplo, esto era más o menos así. Y entonces luego venía la otra losa que cerraba, ¿no? Todo el espacio, acá. ¿No? Y ustedes han visto, han pasado por este túnel, acá es una vía bien amplia, vehículos van, otros vienen, etcétera. Y es una forma de trabajar. O sea, primero le coloco el sostenimiento y después excavo. Esto me permite trabajarlo también como pilotes, porque en una vista de frente, por ejemplo, en una vista de frente yo puedo ver acá la colocación de pilotes, una sucesión de pilotes, ¿no? Sucesión de pilotes, ¿no? Y que luego después hago esta excavación. O en la zona, por ejemplo, de zonas, por ejemplo, de materiales limos arcillosos, también puedo hacer lo mismo. O sea, primero coloco el sostenimiento, ¿no? Haciendo una pequeña excavación de un ancho determinado, dependiendo. A la retroexcavadora le cambio la cuchara. Y la cuchara la pongo del grosor que necesito, esa zanja. Y luego puedo instalar ahí mallas electrosoldadas y luego vacío un concreto. Y una vez que ya esté vaciado el concreto, hago la excavación. O sea, el mismo sistema de lo que ustedes se imaginan que pudieran hacer, se hace. O sea, no es ningún inconveniente. Bueno, de lo que acabábamos de ver, en un muro por lo general teníamos tierra al otro lado. Claro, teníamos un desnivel a salvar que me permitía empujes activos y pasivos del otro lado, ¿no? Las talestacas son estructuras flexibles, ¿no? Claro, se pandea, son flexibles, etcétera. Juega mucho con las presiones que hay en el otro lado, ¿no? Ayuda mucho. Pero los muros, por ejemplo, sí son estructuras más rígidas, ¿no? Casi pudiéramos decir indeformables, ¿no? Es un elemento que sostiene, o sea, hay una diferencia. Las tablestacas son construidas en lugares con niveles freáticos altos, o sea, donde yo tengo fango, tengo nivel freático, tengo un río, tengo una zona de playa, hay dificultad en el trabajo. Entonces, hay niveles freáticos cercanos a la superficie del terreno, ideal, por ejemplo, mi trabajo con tablestaca, ¿no? Entonces, tengo una gran ventaja. Ahora, también hay que reconocer que estas tablestacas, al ser izadas, colocadas en el lugar y clavadas, o sea, prácticamente como trabajo de un pilote, que lo hizo, lo pongo en el punto y lo golpeo, mi trabajo se hace un poco mejor, o sea, los rendimientos mejoran, ¿no? En caso de los muros, estos son construidos donde yo tengo sí una buena resistencia del suelo, no me preocupa el terreno. Ya tengo que hacer un trabajo que va el elemento estructural descansar en el terreno, ¿no? Y que más bien cuando hay agua se me dificulta el problema, ¿no? Porque tengo que pensar ya cómo es que voy a evacuar algunos filtros, algunas lloraderas en el lugar para que no se vaya a saturar el suelo. Entonces todo eso es un proceso que se considera en los muros. En el otro lado puede haber todo el agua que quiera, fango, lodo, etcétera. Yo hinco la tal estaca que necesito, ¿no?
Por otro lado, la tal estaca tiene una posible aparición de régimen mixto. ¿A qué se refiere? Casualmente, esa aparición de que el anclaje me daba, ¿no? Por ejemplo, acá. Esta es la zona, por ejemplo, de deformada debido a las fuerzas de empuje que son los empujes activos. Sin embargo, en la parte de arriba, al pivotear acá, es la placa la que comienza a presionar al terreno. Y cuando la presión es del terreno hacia el elemento, se conoce como empuje pasivo. Y acá hay empuje pasivo. Y estamos en la misma zona. Estamos en el mismo lado. Entonces, como aparecen estos dos empujes, permite la tal estaca la aparición de un régimen mixto de empujes. En el caso de un muro, no. Los activos están en el lado del relleno, ¿no? Y pasivos están en el sostenimiento del lado opuesto. No hay posibilidad de un régimen mixto. Perdón. Por otro lado, las talestacas son elementos, pues, si son esbeltos, además son delgados, ¿no? Pueden ser plancha, por ejemplo, de 1 pulgada. Son bastante gruesas, por supuesto, pero son planchas. Y por tanto, la base de esta tal estaca no es de gran utilidad para mi diseño, ¿no? Como sí lo es en el caso del muro. En el caso del muro, pues yo tengo una base en la cual tiene un área de contacto importante que me permite pues hacer un análisis también por la capacidad de carga del terreno. En este caso no se va a abordar, digamos, capacidad de carga de la tal estaca porque su ancho prácticamente es cortante y se incrusta dentro del material, ¿no? Esa es una condición muy, muy importante, ¿no? Entonces, miren ustedes las diferencias que pueden haber, pero la utilidad, la gran utilidad que hay. Ahora que comiencen, por ejemplo, trabajos de puertos, o por ejemplo en la zona de Madre de Dios, si se va a hacer trabajos en los ríos que son caudalosos, o en la zona de Loreto, ¿no? Contamana, Pucallpa, hay ríos, los suelos son blandos. En estos lugares, pues, la tal estaca funciona muy bien, mejora mi rendimiento, es fácil de trabajar sin intervención del agua que me impide, que tendría que trabajar con motobombas, acelerantes de fraguas, y etcétera, ¿no? Entonces eso es pues bastante delicado, pero que me facilita el trabajo. El problema está que muchas veces no estamos estoqueados de tal estacas para los trabajos que se hacen en la selva. Y comprarlas y mandarlas a pedir me puede demorar de 3 a 6 meses importarlas. Entonces ahí puede haber una condición difícil. Por otro lado, en la selva, si quiero usar un elemento de concreto en selva, no tengo canteras de agregados gruesos. Y entonces la construcción de un muro también se dificulta, ¿no? Esa es nuestra realidad. O sea, me estoy refiriendo, una cosa es hacer aquí edificios en San Isidro o Miraflores. Otra cosa es irse al interior del país y querer hacer esas obras. Ahí se aprende muchísimo porque las dificultades son mayores. No hay agregados. Si trabajo en agua voy a tener que usar pues motobombas, un tablestacado que me permita trabajar, usar acelerante de fragua, conocer de la variación de temperatura, calor de hidratación del concreto, ¿no? Para que no se raje, no se corte, qué sé yo. Entonces, aplican mucho la parte de ingeniería, pero cuando uno asiste a este tipo de obras aprende también muchísimo, ¿no? Bien, entonces esa es la diferencia de estas tabletacas y muros. ¿Qué sería el diseño geotécnico comparado con un diseño estructural? En este caso, el diseño geotécnico trata de definir las solicitaciones para dimensionar la tal estaca. O sea, tengo que hacer un diagrama de las presiones que se ejercen alrededor de la tal estaca y con ello poder recomendar cuál es la tal estaca necesaria para utilizar.
Y la parte de diseño estructural no es tan compleja como le decía, porque no es que alguien va a diseñar el elemento tal estaca, no. Es más, ya hay proveedores que tienen planchas con ciertas características y lo que a ustedes le ofrecen es un catálogo con las diferentes variedades de tal estacas que tienen. Y lo que usted hace es seleccionar, y cuando la selecciona, entonces coge los parámetros fundamentales de ese elemento y lo coloca dentro de su diseño para ver si va o no cumplir con toda la demanda de esfuerzos que se puedan presentar. O sea, es un caso distinto, ¿no? Me hace recordar mucho cuando se quiere vender, por ejemplo, una geomalla para confinar el suelo y estamos viendo la tracción y la exposición a los rayos ultravioletas, si va a soportar o no, zona de traslape para poder empalmar una con otra. Estas características son las que provienen del catálogo del proveedor. Y entonces usted tiene que escoger cuál es la que mejor se adecua a su algo similar. Las alestacas, hay empresas internacionales que manejan pues el acero, lo trabajan muy bien, hacen una serie de elementos para la ingeniería y también venden las talestacas. Entonces, a eso tendríamos que abocarnos. Creo yo que va a llegar el momento en que aquí ya la industria peruana comience a producir, ¿no? Y no solamente importar. Armco, Prolanza, empresas pues antiguas que ellos importaban y vendían, ¿no? ¿No? Entonces, pronto van a tener que tener, pues, aquí una empresa que pueda elaborar ese tipo de elementos, ¿no? Si es que se va a llevar adelante, por supuesto, los muelles, pues, de Chancay, el muelle, reparación muelle de Trujillo, etcétera, y generar, pues, una batería de muelles en nuestra costa que cierre el comercio con Asia, por ejemplo, sería ideal. Inclusive para llegar al Atlántico, lo van a tener que hacer a través de nuestros puertos y cruzar por carretera hasta la zona de Brasil, la Argentina, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es comenzar a ver de una manera futurista este desarrollo de estos corredores o de estas vías de transporte también, ¿no? Hay un interés muy grande allí, ¿no? Bien, en el diseño geotécnico, entonces, va a implicar determinar esa profundidad de Inca, la fuerza de anclaje y tal vez un diseño del sistema de anclaje. Estamos refiriéndonos a lo siguiente. Nosotros hemos visto una tal estaca y esta tal estaca tiene una profundidad acá de Inca D y además tengo que determinar T. Es decir, diseñar geotécnicamente es definir cuánto debe ser D, cuánto debe ser la tensión del anclaje, ¿no? Y el sistema. El sistema está relacionado, por ejemplo, si lo vemos en profundidad, acá irá un anclaje, el otro estará espaciado tantos metros y cada uno pues va a tomar una cierta área tributaria, ¿no? A lo que les estaba explicando. Entonces, diseñar este sistema es casualmente este espaciamiento. Pero en primer lugar, encuentro cuál es la tensión que necesito, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Esa tensión es la que yo necesito. Y luego saber cuánto es lo que debo introducir a tal estaca, ¿no? Para tener una cierta condición. ¿Qué condición? Que sea, por ejemplo, anclada simplemente apoyada, anclada empotrada, en voladizo, en fin, esas condiciones, ¿no? Entonces cada uno va a tener un valor diferenciado de D y de T para estos sistemas, ¿no? El planteamiento de las ecuaciones son las mismas, o sea, son las que provienen de la estática. Mire, el diseño de muro que acabamos de ver proviene de las fuerzas de la sumatoria que vieron ustedes en el curso de estática, resistencia a materiales, ¿no? Sumatoria de momentos, ¿no? Y sumatoria de fuerzas.
Miren cuán simple se vuelve la ingeniería en estos casos, ¿no? Si yo tengo cualquier sistema que necesito analizar y quiero chequear su estabilidad, ¿no? Chequear su estabilidad. Tengo dos ecuaciones de la estática que me permite comenzar mi análisis. La sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Cada una para poder despejar ciertas incógnitas. Ya nos vamos dando cuenta que la sumatoria de las fuerzas horizontales me va a permitir encontrar cuánto vale T, ¿no? Porque aquí tendré yo de repente fuerzas de empuje, ¿no? Activos, fuerzas de empuje pasivos y tengo que equilibrarlo con la tensión del cable y eso me va a dar cuál es la fuerza que debe tener ese cable. Luego con esa fuerza voy y busco el grosor del cable, tal vez una pulgada, pulgada y media, tal vez de acero, fabricado de tal manera, de otra manera, ya lo busco en el catálogo y elijo el cable, ¿no? Y el segundo punto, que es la sumatoria de momentos, el equilibrio se va a lograr pues seguramente porque cada una de estas fuerzas va a generar, ¿no?, un sistema en el cual puede voltear, puede flexionar excesivamente el elemento que estoy colocando. Y entonces, para que eso no suceda, voy a necesitar, pues, una profundidad mínima para que eso no pase. Y esa profundidad es la que yo necesito como profundidad de Inca, ¿no? Y ya sabemos que esa profundidad de Inca, pues, la tengo que estimar en función de todas estas fuerzas, ¿no? Veamos algunos factores de seguridad, porque esto basado en estos factores de seguridad es la que me va a ir dando en un determinado momento las respuestas a la suma de momentos y de fuerzas. Este es un caso para el cual yo tengo el factor de seguridad para los empujes pasivos, por ejemplo, ¿no? Tengo que calcular un factor F1 recomendado según el tipo de suelo, ¿no?, para poder establecer los empujes pasivos. Entonces, en la reducción que me da de empuje pasivo quiere decir que me van a poner del lado de la seguridad, ¿no?, para poder establecer pues un diseño conservador, un poco más conservador. Y tengo que utilizar un valor F1 que es mayor que la unidad para poder reducir ese empuje pasivo. Ustedes recuerdan que hace un momento yo les decía que yo tengo acá la maceta, tengo acá el empuje en estado de reposo y luego el empuje en activo y luego tenía por acá el empuje pasivo. Y este empuje pasivo para diseñar, perdón, podía considerar que un empuje de cálculo era igual al empuje pasivo entre 2. Este coeficiente que está acá es el símil de lo que estamos viendo en la tal estaca como F sub 1, ¿de acuerdo? Este valor. Entonces, ¿qué valor debo utilizar en el caso de tal estaca? Si es una arena limpia o arena limosa, puedo emplear de 2 a 3. Si es limos, 1.5 y si son arcillas, 2. Entonces, mi empuje pasivo de cálculo queda como el empuje pasivo que he encontrado entre F1. ¿De acuerdo? Ese es un sistema. Ahora, con ello tendría yo ya un valor más conservador del empuje de cálculo que debo emplear, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con la Inca? O sea, la profundidad que yo necesito para poder lograr una zona de seguridad de los valores que estoy trabajando. Este factor F2 es un factor que va a incrementar la profundidad de Inca. O sea, si yo calculo esa profundidad y me da, por ejemplo, 90 centímetros, entonces yo le voy a dar un adicional para que eso pueda asegurarse. Y varía entre 20 a 50% de lo que ya he calculado. Entonces, el valor de la profundidad de Inca en obra no es la teórica, sino vendría a ser la teórica por el factor de seguridad, ¿no?, que incrementa esa profundidad de Inca, o sea, F2. Y F2 puede ser 1.2 o 1.5. Entonces, tengo un valor del lado de la seguridad porque le estoy dando 20 a 50% de adicional a esa profundidad.
el factor de seguridad en el elemento de anclaje, el valor T, de igual manera. F3 es el factor de seguridad del elemento de anclaje y que va a incrementar entre 20 a 40% la tensión encontrada, ¿no?, de las fuerzas, de la sumatoria de fuerzas. Entonces, T viene a ser la tensión teórica que multiplicada por 1.2 o 1.4 me va a dar como resultado el valor T de cálculo. Entonces, voy teniendo poco a poco ya algunos valores para poder lograr mi diseño. Recuerden de que nosotros necesitábamos primero esta tensión de cálculo, la profundidad de Inca asegurada, y luego el sistema, o sea, el reparto de estos cables y qué distancia y etcétera voy a emplear, ¿no? Entonces se comienza la determinación de los diagramas que influyen alrededor de una tal estaca. Esta es una tal estaca anclada, como ya podemos observar, simplemente apoyada. ¿De acuerdo? Está anclada acá. Ahí va a aparecer una tensión, ¿no? Y tiene una profundidad que no es la profundidad de Inca, sino es una profundidad que está solamente apoyada a esta tal estaca. Entonces, en este punto ya sabemos que el giro se presenta, acá hay un giro, ¿no? No hay desplazamiento lateral, y en la parte inferior observamos que tenemos pues giro también, acá hay un giro, pero no hay desplazamiento lateral. Acá tenemos la diferencia de cotas a salvar, ¿no?, el delta de H, y con eso yo procedo a evaluar. Cuando yo transformo esta información en los diagramas de presiones reales, voy a encontrar lo siguiente. Casualmente habrá por encima de este punto de anclaje un empuje pasivo, ¿no?, con magnitud, empuje pasivo, y por debajo de este anclaje tendré un empuje activo. El diagrama trabaja en función del suelo. Si es un suelo friccionante, ya sabemos gamma por Z por K sub A, ¿no es cierto? Y la profundidad de simplemente apoyado tendré acá un empuje pasivo también. Entonces tengo un esfuerzo mixto en el lado derecho y empuje pasivo al lado izquierdo. Estos diagramas, ¿no?, de empujes se llevan pues a una normalización o a un diagrama simplificado de presiones. Es decir, hago las sumatorias necesarias, algebraicas, que me permitan en un determinado momento tener en un solo lado los diagramas simplificados de presiones. Aquí estará, todo ahora sería aquí activo y todo lo que está al lado izquierdo de la tal estaca sería empujes pasivos, ¿no? Entonces, con eso hago un diagrama simplificado y paso a emplear las ecuaciones de la estática. En las ecuaciones de la estática me verifico pues que tengo que encontrar esa profundidad D', que es la profundidad de apoyo, y la tensión en el cable. Hay dos ecuaciones, y las ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, me generan ya las primeras ecuaciones para poder evaluar y encontrar esta solución. Jóvenes, yo tengo la reunión de la escuela profesional, ¿no?, en la revisión de los trabajos de tesis. Así que vamos a dejar a este nivel lo que estoy comentando, y para poder asistir a mi otra reunión, pero quisiera saber si tienen alguna consulta hasta ahí. Si no, la siguiente clase continuamos con este tema, ¿no? Bien, bueno, si no hay ninguna consulta, entonces ahí no vamos a quedar, jóvenes. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, hasta luego.